Hola, hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, de acuerdo a donde nos están escuchando. Bienvenidos al segundo día de la semana COMEX. Vamos a esperar un minutito, que hay bastante gente todavía en la sala de espera. Así que esperamos un minuto que se conecten todos y ya arrancamos con esta primera sesión del segundo día de semana COMEX. Bueno, muy bien, vamos a ir dando comienzo. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas a, como dije antes, el segundo día recién de la semana COMEX. Este es un ciclo gratuito de capacitaciones con el cual buscamos fortalecer sus conocimientos sobre comercio exterior para que puedan explorar oportunidades en el mercado global. Y este ciclo de capacitaciones de la semana COMEX fue diseñada en conjunto entre el Banco Interamericano de Desarrollo a través de Conecta Américas, el BID Intal y la Cámara de Comercio Internacional. Para quienes no conocen Conecta Américas es la plataforma empresarial más grande de América Latina y el Caribe. Fue creada en 2014 por el BID en conjunto con varios socios como son Google, Mastercard, Cielan, Maersk, Meta, DHL. Hoy en día ya contamos con más de 700.000 usuarios en la plataforma, así que si no son parte, quiero invitar a todos a que se registren para empezar a generar más y mejores negocios en nuestra región. Ahora sí quiero hablar un poco sobre la semana COMEX en particular. A lo largo de toda esta semana, hasta el viernes de esta semana, vamos a estar aprendiendo más sobre actividades fundamentales para que puedan embarcarse o consolidar su presencia en el comercio internacional, cómo establecer una estrategia comercial efectiva, cómo seleccionar mercados internacionales adecuados, cómo adaptar sus modelos de negocios para tener éxito en el mercado global. Vamos a estar hablando también de opciones de financiamiento para pymes exportadoras. Y además, al finalizar cada uno de los días, van a estar recibiendo material descargable para que puedan aplicar, ¿no?, el conocimiento que vamos aprendiendo durante cada una de las sesiones, y también van a recibir la grabación de todas las sesiones de ese día. Seguramente todos ustedes ayer a última hora ya recibieron un correo con material descargable y la grabación de las 3 sesiones que tuvimos ayer, y lo mismo va a suceder hoy al finalizar el día. Para encontrar más info sobre cuáles son las sesiones que vamos a estar viendo a lo largo de los próximos días, si alguno todavía no vio la agenda, pueden ingresar a conectamericas.com/semana COMEX, y ahí tienen toda la información, el día y la hora de cada una de las sesiones en el horario de sus países, la agenda, los temas y demás. Así que no se olviden, conectamericas.com/semana COMEX. Ahora sí, quiero arrancar con esta sesión del día de hoy. En esta tercera sesión ya de Semana COMEX, vamos a estar hablando sobre agentes auxiliares del comercio exterior, porque existen varios intervinientes, si se quieren, en las operaciones de comercio exterior, como son despachantes de aduana, agentes de carga, consultores, transportistas, compañías de seguro, y muchos de ellos van a poder ayudar a ustedes, a los empresarios pymes, a que elaboren incluso documentación necesaria para realizar transacciones comerciales internacionales. Así que si no conocen quiénes son estos auxiliares que pueden ayudarlos, hoy vamos justamente a aprender sobre eso, y quien va a estar acompañándonos y liderando esta sesión va a ser Gonzalo Oroño. Gonzalo se desempeña desde 2010 en el Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina como asesor en normativa y procedimientos aduaneros en materia de importaciones y exportaciones. Él también es organizador y disertante en diversos cursos de capacitación, y también se desempeña en el Instituto Privado de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios como profesor de la carrera de despachante aduanero. Para mí es un gran honor hoy contar con Gonzalo. Como pudieron ver, tiene una experiencia y unos conocimientos vastos en lo que es la materia de auxiliares del comercio exterior, y en particular despachantes de aduana, así que es un honor para mí contar con él, y es muy bueno que ustedes puedan aprovechar la experiencia que él tiene para contarles. Así que agradezco
a Gonzalo por estar aquí. Si tienen preguntas a lo largo de la charla, las pueden ir colocando no en el chat porque está muy activo el chat, así que hay una opción de preguntas abajo, hay un botón para que dejen preguntas en la ventana de Zoom, así que cualquier consulta que a ustedes les surja, duda, comentario que tengan sobre lo que Gonzalo nos va a estar explicando, la pueden ir dejando ahí, que al final de la sesión vamos a tener este espacio para conversar con ustedes, para dilucidar cualquier tipo de consulta. Y una consulta que aclaro antes de iniciar con esta sesión, que siempre nos preguntan en las sesiones anteriores, si alguno llegó tarde, si alguno se va más temprano porque tiene otros compromisos, no hay ningún tipo de problema con el tema de la asistencia y solicitar el certificado de participación. Como saben, como yo les dije, les vamos a estar mandando las grabaciones después por correo, así que lo que se perdieron lo pueden revivir con las grabaciones que nosotros les mandamos. La asistencia les cuenta, no tienen que hacer nada, nosotros ya tenemos el listado de asistentes que nos calcula el sistema, así que no hace falta que confirmen asistencia. Si se van antes o llegan después, no hay problema, no se olviden ahí de asistir la parte que se perdieron en las grabaciones y van a estar pudiendo solicitar el certificado de participación al finalizar la semana. Por cualquier otra consulta me pueden escribir por mi correo electrónico, que es luciano@conectamericas.com, o me encuentran en LinkedIn, ahí está mi nombre, Luciano Gasparini Paladino. Ya muchos ya me hicieron consultas sobre el formato, el certificado de participación, así que me encuentran por ahí, me pueden escribir. Y ahora sí, ya sacando todos estos avisos parroquiales, le doy la entrada triunfal a Gonzalo Oroño. Gonzalo, gracias por estar aquí con nosotros, por compartir tu tiempo, tu conocimiento con nosotros, y el piso es tuyo. Buenos días a todos, buenos días o buenas tardes también a todos los hermanos latinoamericanos. El honor es mío principalmente por la invitación. Gracias, Luciano, por invitarme a disertar en este tan importante desarrollo de la Semana Comex. Realmente es una muy buena oportunidad para explicar a todas las empresas o personas que quieran exportar, que tengan una micro, pequeña o mediana empresa, estén dando sus primeros pasos para poder exportar. Como ya se vieron desarrollando en los seminarios anteriores, en las disertaciones anteriores, una vez que la empresa, el empresario haya analizado, definido la capacidad exportadora de su empresa, haya estudiado el mercado, haya identificado potenciales compradores y haya contactado a su primer, obviamente, comprador, ahí viene la incógnita de la gran mayoría. ¿Qué hago? ¿Cómo exporto? Ya tengo todo lo que se necesita para exportar, pero ¿cuál es el siguiente paso como para poder eh, exportar mi mercadería y enviarlo con destino final al lugar de importación de mi comprador? Ahí es cuando ya viene la figura de lo que es el despachante de aduana y también en lo que es el resto de los demás auxiliares del comercio. Principalmente lo que ustedes, y una recomendación que siempre hacemos a todos los exportadores es que se aglutinen primero en alguna cámara. Una cámara representativa, por ejemplo, si son textiles, siempre hay una cámara de textiles, de calzado, digamos, de metalúrgica, porque es muy importante la vida institucional de las empresas, debido a que siempre en las cámaras, o también a Conecta Américas, o de diferentes tipos digamos, de entidades gubernamentales, entes gubernamentales que le va a permitir entender cómo se puede exportar. Y lo primero y principal que tienen que hacer es inscribirse en los registros especiales aduaneros como exportador. Para eso van a poder tener la asistencia seguramente del despachante aduana, que generalmente en lo que es, por ejemplo, la Argentina, el despachante aduana acompaña desde el inicio de un exportador y lo acompaña también en su crecimiento. Lo primero y principal que se hace es decirle a la empresa que se inscriba. Va a tener diferentes tipos de requisitos de acuerdo a cada una de las aduanas en las que se va a operar, dependiendo país. Y una vez que está inscripto, después pues vamos a ver, disculpen la filmina, ahí entra la figura fundamental del despachante de aduana. ¿Qué es el despachante de aduana? Ustedes, muchos sabrán, otros no. El despachante de aduana en sí es un auxiliar del servicio aduanero y del comercio exterior. Digamos, es
el profesional idóneo en materia aduanera de importaciones y exportaciones que une y conecta a lo que es el importador-exportador con la aduana, con los trámites que se debe cumplimentar ante la aduana. También es un auxiliar que ayuda y acompaña al exportador a contactar, por ejemplo, a depósitos fiscales, terminales portuarias, forwarder, marítimas, transportistas, aseguradoras o recomendación de consultores. También hay otros gestores que intervienen en lo que es la cadena dependiendo del tipo de producto que se tenga que exportar, o directamente muchas veces se pide cierta documentación en el país de importación, que más adelante lo vamos a desarrollar en esta charla, ¿no? Otra cosa también a resaltar es que, por ejemplo, en la Argentina, el despachante aduana es un sujeto matriculado, es decir, tiene firma y está registrado ante el fisco. Nosotros en Argentina es la Administración Federal de Ingresos Públicos, dependiente de ella está la Dirección General de Aduanas, que es el organismo de control de ingreso y egreso de mercaderías, y seguramente en sus países van a tener digamos, algo similar, ¿no? Eh, o algunos despachantes de aduana en otros países sé que se llaman agentes aduanales, por ejemplo, dependiendo del país. Y dicho esto, vamos a seguir. Vamos a brindar un poquito de lo que vendría a ser la estadística. El 97% de los países del mundo a nivel internacional eh, actúa un despachante de aduana. Por eso es una figura primordial y fundamental en lo que es la agilidad, la seguridad y la trazabilidad de las operaciones de comercio. ¿Por qué decimos agilidad? Agilidad, porque el despachante aduana tiene el conocimiento necesario para hacer los trámites y diligencias que se necesitan para poder exportar la mercadería. Seguridad, porque también es una seguridad por parte de la aduana que haya un auxiliar que asista al exportador y que esté inscripto en un registro. Y la trazabilidad, ¿por qué decimos que existe una trazabilidad en comercio exterior? Porque el despachante de aduana, además de hacer los trámites y diligencias, fue evolucionando a lo largo de la historia, a lo largo de los años, porque antes llevaban únicamente los papeles a la aduana, desaduanaba la mercadería, desaduanar es decir, liberaba la mercadería para la exportación o realizar esa operación de importación, pero después, a lo largo del tiempo, se fue perfeccionando. Se fue perfeccionando, ¿por qué? Porque terminó siendo o está siendo hoy en día un profesional, un consultor, además de un despachante de aduana, porque sabe diferentes tipos de materias en lo que respecta a la clasificación, que en la primera sesión se dio un panorama, un pantallazo de lo que era la clasificación arancelaria. También el tema de la valoración de la mercadería, porque para ustedes como empresarios eh, tienen un precio del producto. Ese precio del producto eh, no es lo mismo que la valoración de la mercadería, el valor de la mercadería para la aduana. ¿Por qué? Porque se determina el precio no es lo mismo que el valor en la aduana de la mercadería, porque a través del valor de la mercadería que se instaura ante la aduana, se reconocen directamente los diferentes tipos de tratamientos tributarios. Por ejemplo, en Argentina es uno de los pocos países, por ejemplo, que tiene derecho de exportación. Y en otros países también tenemos reintegros, devolución, diferentes tipos de impuestos interiores en lo que es la fabricación del producto. Y lo mismo deben de tener en otros países. Por eso es importante que el despachante aduana lo asista en ese sentido, para que conforme el valor correcto de la mercadería a los efectos de pagar tributos de exportación, si es que tiene en su país donde están exportando, o si hay reintegros en el cual se va a conformar ese valor de reintegro para devolver un cierto porcentaje de esa producción. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los países lo que intenta hacer es fomentar la exportación. Fomentar la exportación equivale a que ingresen divisas al país, que ingresen dólares al país y también incentiva y incrementa el empleo. Por eso es tan importante que el desarrollo de ustedes como empresarios, porque encima las micro, pequeñas y medianas empresas son un gran fuente de trabajo para grandes familias, y lo más importante que siempre destaco que las pymes
todos los empleados, colaboradores que tiene atrás no son un número, como puede ser por ahí en una multinacional. Siempre hay atrás una familia y en base a eso es que todos están remándola para poder seguir adelante y por ahí muchas veces en épocas de recesión hay un tiempo, hay tiempo ocioso, hay productos que no se pueden llegar a vender en el mercado interno y ese es el momento también muchas veces en el cual dicen, tengo esta capacidad, ¿a dónde puedo hacer? Pongo mi producto en el exterior. Y ahí es cuando empieza la exportación de todos ustedes. Por eso es importantísimo el desarrollo de esta actividad y que ustedes conozcan que hay diferentes tipos de trámites para realizarlo y es fundamental el despachante de aduana. El despachante de aduana, en este caso, como bien le había dicho, el 97% de los países tienen un agente aduanal y los despachantes además están aglutinados en diferentes tipos de asociaciones, diferentes tipos de cámaras. Por ejemplo, en Argentina está el Centro Despachante de Aduana, donde yo soy miembro y participo ahí acá desde el 2010. Y a su vez, los centros, estas instituciones, están asociados a otras federaciones a nivel internacional, como por ejemplo ASAPRA, que ASAPRA es un organismo que aglutina a los diferentes tipos de instituciones que aglutinan a la despachante de aduana. Es decir, tenemos la figura del despachante, las asociaciones y la asociación que aglutina a este tipo de instituciones. Lo mismo pasa con lo que vendría a ser las cámaras que ustedes siempre sugerimos que se adhieran, ¿verdad? Y una recomendación para buscar un despachante de aduana que esté, siempre se sugiere que esté asociado a una institución, se sugiere ingresar a ASAPRA. ASAPRA va a decir cuáles son los miembros y dentro de esos miembros va a estar lo que vendría a ser la Argentina, Uruguay, Paraguay, diferentes tipos, Colombia, etcétera, diferentes países. Y cuando hacen clic sobre su bandera, le va a figurar cuál es la asociación que representa a la gente aduanal en su país, van a poder llamar, van a poder contactarse con ellos para que les indique y les recomiende un despachante de aduana que se acomode a sus necesidades. Muchos agentes aduanales se abocan, son polirrubros, otros trabajan en algún rubro determinado, medicina, alimentos, productos químicos, etcétera. Por eso es importante hablar con las asociaciones para que les recomiende cuál podría llegar a ser cuáles podrían ser los despachantes de aduana que les sugeriría para que trabajen con ustedes y que puedan contratarlo. Obviamente le van a tener un abanico de posibilidades, de probabilidades de poder seleccionar, pedir cotizaciones y el que más les convenza, obviamente va a estar ayudándolos a ustedes en este camino, hermoso camino que es el tema de las exportaciones. Nosotros, como agentes auxiliares del servicio aduanero y del comercio, hacemos diferentes tipos de funciones a lo largo de lo que vendría a ser la cadena. Eh, digamos, antes de realizar la operación, ustedes, como bien dijo Ana de la sesión pasada, en el día de ayer, la primera sesión, hay que clasificar el producto. La clasificación de productos, si bien les di una página web en el cual pueden ver más o menos una descripción de lo que vendría a ser la mercadería, es importante que lo consulten con su despachante de aduana porque es la persona idónea en la materia. Ahora vamos a volver nuevamente a esta filmina, pero vamos a explicar un poquito y vamos a repasar cómo es esto de la clasificación arancelaria. La clasificación arancelaria a nivel mundial es importante, vamos a decirlo de otra manera. Todos los productos, todos los productos que ustedes ven que son tangibles van a tener una codificación. Como cuando van al supermercado y tienen un código barras, lee el código barras la lectora y le dice cuál es el precio, cuál es el producto. Bueno, lo mismo va a haber a nivel internacional, pero similar en lo que respecta a la posición de la arancelaria. No tan específico, pero algo más macro que, digamos, hay capítulos, que después vamos a ver de animales vivos, de lo que vendría a ser productos vegetales, químicos, textiles, calzados, etcétera. Hay capítulos que son los primeros 2 dígitos. Los siguientes, a nivel 4 dígitos, sería a nivel de
y a nivel 6 dígitos son subpartidas. A nivel mundial hay 6 dígitos identificatorios de los productos. Pero ¿qué sucede? A nivel, por ejemplo, Mercosur, cada bloque, en el bloque Mercosur, por ejemplo, se agregaron 2 dígitos más que son subpartidas regionales o ítems, el séptimo y el sexto y el séptimo y el octavo dígito, disculpa. Que identifica aún más y especifica aún más el producto. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Pero en Argentina no queremos ser menos, como pasa siempre, y nosotros fuimos por un poquito más. A nivel nacional, en Argentina, se agregaron 4 dígitos más, 3 dígitos y un dígito control, que especifica muy puntillosamente qué tipo de producto se quiere exportar o sea importar. ¿Para qué? ¿Para qué se necesita esta clasificación arancelaria tan específica? Para saber cuál es el tratamiento tributario, es decir, si paga derechos de exportación, si cobra reintegros, el tratamiento normativo, qué tipo de requisitos a nivel reglamentario, a nivel de país de exportación se deben cumplimentar, si hay alguna intervención ante un tercer organismo, por ejemplo, si tiene algún tal o cual calidad del producto, y ahí sí también hay prohibiciones de carácter no económico, como por ejemplo algún certificado que esté prohibiendo la exportación de ese producto porque está protegido por la fauna, flora o lo que fuere. Si hay algún tipo de protección que no se puede exportar o porque es patrimonio de su país. Hay diferentes prohibiciones no económicas, por ejemplo, en este caso, que los prohíbe hacer la exportación de esos productos. Por eso es tan importante el tema de esta clasificación, porque por ahí pueden encontrar un comprador, pero resulta ser que su producto no puede ser exportado, porque hay diferentes tipos de restricciones. Bien. ¿Qué elementos se necesitan para una correcta clasificación? No es solamente poner muchas veces el nombre del producto, en algunos casos sí, que los animales, digamos, los productos o mercaderías de básicos, plantas, animales, están más específicos, pero a medida que se va evolucionando, que la mercadería tiene un valor agregado, se necesitan mayores conocimientos. Muchas veces se necesita un ingeniero que ayude en la clasificación, sea un ingeniero químico, alguna vez ingeniero textil. Para eso se necesitan folletos. Ustedes le tienen que facilitar a los despachantes de aduanas un folleto, un catálogo, a los efectos para que sepa qué es, qué hace, cómo lo hace, para qué se usa el aparato, en qué envase se va a exportar. Para productos, por ejemplo, manufacturados como usar chapas, tornillos, se necesita saber si tiene un laminado en caliente, laminado en frío, etcétera. Proceso de fabricación. Para el tema de lo que vendría a ser los productos textiles, se tiene que detallar el tipo de tejido, si es plano, de punto, sin tejer, si es materia prima o no, si es una camisa o si es un rollo directamente de tela. Para también hay que ver el tema del gramaje, la cantidad de hilos que también tiene por centímetros cuadrados. A nivel, digamos, productos químicos se necesita hojas de seguridad, certificado de análisis, hojas técnicas de aplicación, información comercial, etcétera. Como verán, la clasificación en sí no es tan sencilla. Obviamente después en la próxima sesión lo van a explicar muchísimo mejor, obviamente, pero esto es un pantallazo que tienen que saber, que no es una función en sí prácticamente del exportador, sino que es una función y una obligación del despachante de aduana el tema de la clasificación. Bien, esto era lo que les comentaba, un ejemplo que el capítulo, por ejemplo, 84, son reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, parte de estas máquinas o aparatos. Después, a nivel partida, hay más una especificación más detallada que dice que, por ejemplo, son en este caso, la 8413, bombas para líquidos, incluso con dispositivos medidor incorporado, elevadores de líquidos. Después, a nivel subpartida, que es a nivel internacional, dice lo demás, bombas volumétricas rotativas. A nivel, lo que le decía Mercosur,
que tenemos a nivel séptimo dígito, de caudal inferior o igual a 300 litros por minuto. Después dice de engranajes, y a nivel lo que es, por ejemplo, en Argentina, que siempre es un país bastante más complejo que el resto, tenemos una especificación aún mayor, en el cual dice que es de caudal inferior o igual a 5 litros por minuto, con motor eléctrico, traccionamiento y depósito de fluido. Por eso es compleja la clasificación, no es algo tan sencillo y siempre necesitan un poquito de ayuda. Dicho esto, ya la clasificación arancelaria es el eje primordial para poder hacer cualquier tipo de operación, tanto de importación como de exportación, porque como bien les comenté, esto va a reflejar esa codificación, el tratamiento tributario, normativo y las provisiones de carácter no económico que podrían llegar a tener esa mercadería. Después, el despachante de aduana, ¿qué también hace? Genera autorizaciones, certificados, valora la mercadería, como les comentaba. También les puede llegar a sugerir con el tema, conoce de los Incoterms, le puede llegar a sugerir qué tipo de Incoterms se va a utilizar al momento de exportar. Por ejemplo, en lo que vendría a ser la Organización Mundial de Aduanas, generalmente, digamos, la valoración se hace de los productos a nivel, digamos, el que más se asemeja sería el FOB, Free On Board, directamente de la mercadería, la Incoterm que más se usa a nivel mundial, eh, para lo que es exportación, ¿no? Y, por ejemplo, en Argentina, lo que es importación, por ejemplo, también se agrega el flete y el seguro. Se incrementa el valor de ese valor en aduana de la mercadería, ¿no? Eh, Eso lo que va a sugerir es en sí quién lo va a poder asistir aún más y mejor es el despachante aduana. Obviamente, cuando se contacten le van a decir qué tipo de producto, de mercadería es la que van a exportar, a qué país, y también se van a analizar los métodos de transporte para ver qué le conviene también exportar, que si es vía terrestre, vía marítimo o vía aérea. Esto va a depender, obviamente, de la necesidad, de la urgencia del producto que necesiten exportar. Por ahí de la cadena, si es, por ejemplo, algún producto, alguna vacuna, indudablemente va a ser por un transporte aéreo, por el tema de la conservación de ese producto. Pero si es, por ejemplo, eh, lámparas, lámparas, y van a tener que exportar una cierta cantidad importante de lámparas, lo más probable es que se sugiera que sea por la vía marítima. En cambio, algunas veces, si hay una distancia entre las fronteras del país exportador, del país importador, ínfima, se puede llegar a sugerir en realidad un transporte terrestre, porque obviamente en lo que respecta al desobanamiento de la mercadería en el país, digamos, de importación, eso también va a acarrear al importador también el transporte interno, ¿no? Por eso hay que ver y analizar en cada caso puntual y particular qué es lo que le conviene más, qué tipo de condición de venta, Incoterms, y transporte se le va a dar a la operación de exportación. El despachante de aduana también, ¿qué hace? Corrige documentos. Cuando dice corrige documentos, por ejemplo, una factura comercial le falta algún tipo de dato que a nivel internacional se necesite, lo corrige. En lo que respecta a certificados también de origen, también se gestionan, se pueden llegar a confeccionar, a corregir, o también prácticamente toda esa documentación que prepara el despachante de aduana, no solamente es para poder exportar el producto, sino también muchas veces son necesarios para que el importador pueda hacer la importación en su país, por ejemplo, con algún fitosanitario o un certificado de salud, por ejemplo, ¿no? También lo que hace el despachante aduana son presupuestos y oficializaciones. Esto de presupuesto es decir, presupuestar la mercadería, el ítem, presupuestar el producto, quiere decir ver qué tratamientos lleva esa mercadería, qué es lo que paga, qué es lo que deja de pagar, cuándo tiene que ingresar las divisas, cuándo no. Y ahí se oficializa. Nosotros decimos en la jerga oficializar, registrar un permiso de embarque o el documento único aduanero, es decir, darle un número, es como el DNI de la exportación. Es el documento que identifica esa exportación. Que obviamente ese documento
que ustedes después lo vamos a ver un poquito más adelante con algunos ejemplos. Ahí va a estar toda la información concerniente a lo que vendría a ser la operación. Les va a decir quién es el exportador, el importador, la Incoterms, lo que se facturó, la evaluación de la mercadería, el plazo de ingreso de visa, si hay que presentar algún tipo de documentación para exportar, etcétera. Bueno, en Argentina, perdón, en Argentina, acá, por ejemplo, los despachantes de aduanas son sujetos obligados ante la unidad de información financiera, no son solamente auxiliares del comercio y del servicio aduanero, sino también son sujetos obligados ante la UIF, que es un organismo que a nivel internacional, a nivel de Gafi, previene el lavado de activos y también el financiamiento del terrorismo. O sea que es una figura, como verán, muy importante para lo que vendría a ser a nivel gubernamental este auxiliar, el agente aduanal. Esto es lo que es previo a la operación, y en lo que respecta a la operación en curso, como podrán observar ahí, hablamos de la recepción de documentación, liquidación de tributo, aranceles, la gestión aduanera, la carga de la mercadería, la gestión bancaria. Esto es lo que le comentaba. Hoy en día la evolución de los despachantes de aduana también hizo que nos sumerjamos en lo que vendría a ser las comunicaciones bancarias, en la cual se sabe que determinada mercadería, por ejemplo, tiene un plazo determinado para ingresar las divisas. Obviamente, no va a saber el despachante de aduana en su mayoría todas las comunicaciones bancarias, pero le va a decir, este tipo de situación, velo con tu banco. Las entidades bancarias tienen un asesoramiento en comercio exterior, tienen departamento de comercio exterior. El despachante de aduana también, en lo que respecta a la carga de la mercadería, les va a poder sugerir un forwarder, que ahora lo vamos a ver más adelante qué significa, o un transportista. eh, También le va a poder sugerir, en el caso que el despachante no haga, digamos, un trámite, una gestoría ante un tercer organismo, por ejemplo, puede ser el ANMAT, le va a sugerir cuáles podrían llegar a ser los gestores que hacen ese tipo de trámites, em, etcétera. Bien, por eso es tan compleja, y en cierto sentido necesitan ser apoyados por este agente para no incurrir en algo tan... A ustedes lo que le va a importar en realidad es poder vender el producto y poder exportarlo. Y con esto el despachante los va a ayudar muchísimo, muchísimo a orientarlos. Si no es que lo hace él, lo va a hacer directamente, los va a poder orientar cómo poder llegar con éxito a hacer la operación de exportación. Después el retiro de la mercadería, la digitalización de los documentos también, el registro aduanero de la entidad bancaria, cumplimiento normativo previo a la comercialización de la mercadería. ¿Qué significa todo esto? Eh, una vez que el despachante de aduana hace todo el trámite de sobanamiento, entrega la mercadería al transportista y viaja hacia el exterior. Después de eso también las aduanas, eh, como el despachante de aduana tiene cierto también cargo y es un auxiliar, les dio la obligación de que guarden y digitalicen estos documentos aduaneros, que antes estaba bajo la potestad de las aduanas, y ahora delegaron como al auxiliar, al despachante de aduana, esa potestad de digitalizar y guardar los documentos. Es decir, que siempre su despachante va a tener la documentación concerniente de su operación de exportación siempre a mano. Dicho esto, eh, voy a proceder a explicar. Por eso muchas veces parece egocentrista, ¿no? Pero el despachante en cierto sentido es el centro del comercio exterior, porque está en toda esta tracería, en toda esta cadena, y es un auxiliar y un consultor de cierta manera, y terminó siendo prácticamente el departamento de comercio exterior, muchas veces de las pequeñas, las micros, pequeñas y medianas empresas, de las pymes. Así que es muy importante poder contar con un despachante de aduana idóneo en su materia, ¿no? Recuerden que cuando ustedes, ahora vamos a hacer un repaso de lo que vendría a ser la operatoria de exportación, ustedes fabrican el producto, contactan a su despachante aduana, va a haber una coordinación para que haya un flete interno desde el retiro de su mercadería, desde la fábrica hasta un depósito fiscal, donde se va a consolidar esa mercadería. Es decir, se va a ingresar la mercadería, por ejemplo, puede ser en un camión,
o puede ser en un contenedor para después remitirlo a un puerto, o puede ser directamente enviarlo a un depósito cerca de en lo que respecta el aeropuerto. Una vez que esa mercadería es consolidada, el despachante de aduana hace el registro de la declaración aduanera, digamos, hace el registro de la declaración aduanera porque la mercadería ingresó a depósito provisorio de exportación, nosotros le decimos eso, por ejemplo en Argentina, ingresa este depósito provisorio de exportación que está bajo el resguardo de los funcionarios aduaneros. Nosotros le decimos que es zona primaria aduanera, es donde hay un estricto control de ingreso y egreso de mercaderías y también de las personas que circulan dentro de esa área, y únicamente puede ingresar personal obviamente autorizado, y entre ellos están los despachantes. Ahí, en ese sentido, una vez que se registra el DUA, el documento único aduanero, se hace una presentación de este documento ante la aduana y se adjunta toda la documentación complementaria para hacer el desbanamiento de la mercadería, y ahí va a haber diferentes tipos de controles que hace la aduana. Puede ser canal verde. Canal verde significa que la mercadería directamente no va a tener mayores controles más que el de ver que esté la documentación complementaria anexa a la declaración aduanera, al documento único aduanero. Se va a pesar, medir y contar que esos bultos que están ahí sean los que se quieran exportar. O sea que es algo mucho más sencillo. En cambio, por ejemplo, si es un canal naranja en lo que es Argentina, hay un control documental de este tipo de documentación. Es decir, la aduana lo que va a hacer es controlar lo que el despachante aduana declaró en el documento único aduanero, y lo va a controlar contra la documentación complementaria. Puede ser contra la factura comercial, el packing list, le va a pedir seguramente algún folleto de literatura del producto para ver que sea una clasificación correcta, que esa clasificación, obviamente que sea correcta, desemboque en que se deba adjuntar todas las intervenciones de los terceros organismos que correspondan. Bien, y una vez que está todo en orden, otra vez la mercadería se va a poder exportar. Y en cambio, cuando hay un control rojo, el canal de selectividad rojo que se asigna, es el mayor control que ejerce la aduana ante cualquier tipo de operación, tanto de importación como exportación, ¿eh? Ahí la aduana ingresa, va a pedir que cotejar la mercadería. Físicamente la mercadería va a ver contra estos documentos que se adjuntaron al documento único aduanero. Es decir, va a controlar la documentación contra la mercadería físicamente, y decir, y controlar que lo que se declaró es correctamente, exactamente lo mismo que se está exportando. Eso es un control más exhaustivo. Generalmente, en Argentina, por ejemplo, los exportadores, los que recién inician, generalmente, como no lo conocen, no tienen un parámetro, una trazabilidad digamos, de control y de análisis de riesgo de estas empresas, generalmente las primeras operaciones salen canal rojo, siempre se va a hacer durante los primeros meses este control exhaustivo, hasta que la aduana va generando un perfil de riesgo. Después de vez en cuando va a ser un control documental, después va a ser un canal verde, hasta que empiece a ingresar al ruedo de las operaciones de comercio exterior, y ya hay un margen de trazabilidad y de riesgo mucho más acentuado de lo que vendría a ser la operación del exportador. Obviamente, va a tener una mejor calificación, por así decirlo, aquel exportador y despachante aduana que sean súper prolijos y que siempre salgan todas las operaciones correctamente y que no hayan errores. Cuando sale varias veces rojo y siempre está correcta la mercadería y no hay ningún tipo de observancia, lo más probable es que tenga más probabilidades que a futuro, dependiendo del tipo de mercadería, obviamente salga canal verde a futuro. Obviamente también hay diferentes tipos de controles que ejerce, además de la aduana, no solamente lo hace de esta forma, sino también hace escaneos de mercadería, hacen, la escanean, no solamente hacen el control físico, de persona a persona, digamos, con el producto, sino que también hay escáneres, también hay un perfil, digamos, que pueden llamar a perros para olfatear la mercadería, por diferentes tipos de razones, obviamente, que no vendrían en el caso, en este caso. Así que, dicho esto,
Ya repasamos todo lo que debería ser una operación de exportación y vamos a ver cuáles son los documentos que se adjuntan a este tipo de operaciones, ¿no? Documentos de exportaciones hay varios, pero hay determinados que son fundamentales. Factura comercial. La factura comercial, acá, por ejemplo, la legislación aduanera argentina te dice que por lo menos la factura debería decir factura original o un equivalente en cualquier otro tipo de idioma, o no debe, o si no dice factura original, no debe tener ningún tipo de leyenda que diga, por ejemplo, copia, duplicado, carta de intención, no es factura. Eso es uno de los requisitos. También tiene que tener el orden de compra, el contrato de compraventa que tuvieron con el exterior, la orden de compra, el numerito, para que haya una trazabilidad, ¿no? Después, disculpen, acá yo justo no veo muy bien. eh, Acá, fecha y lugar de expedición, el lugar donde se va a expedir la mercadería y la fecha. Obviamente, esto quiere decir, el lugar de expedición es cuando se remite la mercadería directamente al lugar, digamos, de importación, que se carga sobre el medio de transporte, ¿no? La cantidad de unidades de medida que se va a facturar, la cantidad, disculpen, a ver, ahí está. Denominación y descripción de las características principales de la mercadería, precio unitario, moneda de transacción, idioma, por ejemplo, tiene que ser español, portugués o inglés, por ejemplo, en Argentina, tiene que mencionar también las notas de crédito, también debe mencionar la Incoterms, que es algo fundamental que tenga el Incoterms, que diga el Incoterms y en qué lugar se dice a ese Incoterms, si es FOB, qué puerto, por ejemplo, ¿no? Son fundamentales para saber cuáles son los riesgos y obligaciones que tiene el exportador con su importador. Y acá, por ejemplo, tenemos una factura de exportación de lo que es a nivel Argentina. Como verán, acá está la fecha acá generalmente está la fecha de emisión de factura, la QUIT, que sería el identificador tributario, por ahí equivalente en otros países, la razón social, la dirección del exportador, nosotros, puesto valor agregado, qué tipo de, si está inscripto o no, también si está, obviamente se tiene que exportar sin impuestos, por eso el IVA está exento a las operaciones de exportación. Después también tiene que estar identificado la razón social, la dirección, la CUI del teléfono del comprador. La forma de pago, acá dice transferencia bancaria. Hay algunos países que lo aceptan, pero generalmente se puede decir si es un pago anticipado, un pago diferido, un pago a la vista. Si es, también puede ser una importación a título no oneroso, porque se pueden hacer operaciones de exportación sin un ingreso sin un controlador de divisas, sin un ingreso de divisas, porque, por ejemplo, el importador, su futuro comprador, quiere tener una muestra, ustedes le envían una muestra, puede ser esa muestra de enviarse a título no oneroso, que va a tener las mismas características, pero la diferencia es que no van a ingresar divisas a su país y se envían de forma gratuita. Acá, como verán, figura el código de producto, la cantidad, que en este caso son 75 kilos, el precio unitario, el total, la moneda, en este caso de la divisa estadounidense, dólar estadounidense, por 1500, y también, obviamente, la evolución tecnológica influyó mucho también en diferentes tipos de aduanas, que acá hay un CAE, el CAE, y una codificación que hoy en día, por ejemplo, en el fisco de la Argentina, se puede identificar con el solo número, ingresar el número y algunos datos que te pide la página de la AFIP, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, por ahí sería Hacienda en algunos países, se puede identificar si esa factura es fidedigna o no, si puede ser apócrifa, por ejemplo, se puede controlar. Hoy en día la digitalización está muy a mano y evolucionó muchísimo en las operaciones de comercio exterior. Esto también viene y facilitó también muchísimo lo que vendría a ser los tiempos ante la aduana. Después, también otro dato, el detalle de contenido.
detalle de contenido, es la famosa lista de empaque, que es fundamental también que se adjunte, por ejemplo, en Argentina es obligatorio, es un documento obligatorio, en el cual tiene que estar identificada la destinación aduanera, también tiene que estar identificado el apellido, nombre, denominación, razón social del exportador, que el contenido de cada bulto, el tipo y cantidad de peso de los bultos, manifestar si se cumplió conforme o no. ¿Por qué dice si se cumplió conforme o no? Porque en Argentina, por ejemplo, se puede exportar 100 unidades de tal producto, se declaró 100 unidades de tal producto, pero resulta ser que por X razón ustedes como empresas exportadoras llegaron a fabricar 50, pero se había declarado 100. En ese caso, se va a tener que manifestar que no se cumplió conforme la cantidad de unidades y después se hace una declaración que nosotros decimos posembarque, a los efectos de perfeccionar, obviamente, ese documento bueno que se oficializó por 100 unidades, después se va a registrar por 50, se perfecciona por lo que realmente se exportó y muchas veces si ya hicieron la factura comercial se va a tener que hacer una nota de crédito hacia el importador, en el cual también se lo van a tener que enviar a su comprador para que no tenga problemas, inconvenientes en el desbanamiento de su mercadería en el país de importación. Acá tenemos un ejemplo de una lista de empaque que está el consignatario, la dirección, el destino, el nombre del medio, por ejemplo, en este caso fue avión, puede ser buque, el nombre del buque, etcétera, la mercadería, la descripción de la mercadería, marca si es que tiene, las cajas tienen que estar identificadas. En este caso, los transportistas, los forwarders, lo va a ayudar muchísimo a ustedes en que identifiquen y tengan el etiquetado correcto de las cajas. ¿Por qué es fundamental esto? Porque, por ejemplo, la aduana en este caso se estaba haciendo una exportación de 57 cajas. Por ahí la aduana, en ese control físico de la mercadería, dice, quiero ver la caja número 14. Si por ahí son todos los mismos productos, la caja número 19, la caja número 18. Van directamente, abren esa caja y por ahí está justamente en el packing list va a decir qué tipo de producto está en esa mercadería, en ese embalaje. Bien. En este caso también es un cajón de madera, dice que el bulto es uno, es decir, se hizo un cajón de madera en el cual adentro están las cajas que se están exportando. Es decir, se está exportando un bulto que contiene las 57 cajas que se vendieron al exterior. Tiene que estar el peso neto, el peso bruto. Todos estos datos obviamente le van a servir más que nada también al transporte, ¿no? De la consolidación. Esto también es algo súper importante, que es la guía de remisión o nota de entrega. Esto significa que la nota de entrega es el documento que generalmente le da el despachante de aduana al transportista diciendo que le entregó tal o cual mercadería en condiciones, con determinada marca, número, cantidad, envase, contenido, kilos, a quién se consignó, todo. Es la constancia de que esa mercadería, hasta que estuvo el despachante de aduana y se lo remitió al transportista, estaba correcto. Y ahí está, es fundamental tener este documento. Una cosa también, una cuestión anecdótica, por ejemplo, en lo que vendría a ser en importación en mi país, me pasó un caso, un asociado que la aseguradora, que obviamente también después vamos a mencionar, es fundamental también para algunos casos que aseguren la mercadería y van a tener que tener una empresa aseguradora. ¿Que va a asegurar la mercadería en el caso de que haya un hurto, un robo, una pérdida o lo que fuere? Se contrata un seguro. Depende, obviamente, del riesgo de su mercadería. Hay mercaderías que, por ejemplo, si son lingote de oro, obviamente lo van a asegurar, pero si es algún producto que no tiene mayores incidencias, saben que no es un producto robable, por así decirlo, eh, obviamente algunos no lo aseguran. Va en riesgo de cada uno, ¿no? Obviamente del importador, sobre todo. En base a esto, ¿qué quería decir? Tuvimos el caso de un despachante de aduana que la aseguradora, por ejemplo, no se quiso hacer cargo de lo que era el robo de la mercadería. Habían robado en medio de la ruta el contenedor, lo habían asaltado al chofer y resulta ser que tenía un remito. Un remito. El remito quiere decir que hubo una venta.
El remito tiene que estar, digamos, es un complemento de la factura. Y el remito lo había hecho el transportista. Digamos, lo había hecho sí, exactamente, el transportista. Y el seguro dice, no, mira, si el remito lo hizo el transportista, entonces el que aseguró era el importador. No me coincide la persona, el sujeto que se había asegurado la mercadería. Por consiguiente, no te voy a responder el hurto de este producto, no te lo voy a pagar porque no coincide, porque vos tenés un remito que es de A y resulta ser que yo lo aseguré a B. Por eso a nivel jurídico hay algunas cuestiones muy importantes a detallar, que esto únicamente es la nota de entrega, es únicamente es un documento que dice al transportista, mira, acá te entregué la mercadería, nada más. Por eso es importante decir nota de entrega, no remito, por ejemplo, ¿no? Y obviamente en el mercado, después cuando la mercadería en lo que vendría a ser exportación va a estar acompañada seguramente con un documento que avale el tránsito que el transportista está llevando esta mercadería que es de exportación, ¿no? Pero eso ya se encarga del transportista, eso no se hagan problema ustedes en ese caso. Este es el documento único aduanero, el DUA, que este, por ejemplo, es de Uruguay. En Argentina tiene otro formato. Este es la declaración que hace el despachante de aduana, en el cual es lo que le decía yo, que era el documento de esa operación de exportación, en el cual el exportador tal fue y le remitió la mercadería, le vendió la mercadería a tal importador que tiene tal domicilio, fue declarado por tantas cantidad de dólares, digamos, eh, las condiciones de venta, el tipo de cambio. Si acá dice compra-venta en firme, por ejemplo, de los tributos que se pagaron o no se dejaron pagar, los que se percibieron, los que no se van a percibir. Acá está los datos también, obviamente, de lo que debería ser el ítem de la mercadería, que es el ítem, es donde se identifica la posición arancelaria, el tratamiento tributario normativo, ¿no? Del producto. Algo similar también hay en lo que es la Argentina. Algo a resaltar, ¿no? También ante este tipo de situaciones, que en las operaciones de exportación también hay operaciones trianguladas, triangulación. ¿Qué quiere decir? Que por ahí ustedes se puede dar el caso que resulta ser que encontraron un comprador que dice, mira, yo te compro este producto, pero facturámelo a mí, pero envíaselo a otro país. Eso quiere decir que hay una triangulación. ¿Eso es viable? Sí, en operaciones de comercio exterior eso es algo totalmente normal, que por ahí lo termina pagando la casa matriz y dice, no, envíamelo a mi filial que está en tal lugar. ¿Eso existe? Sí existe. Por eso también este documento va a tener ese tipo de información también. También hay que tener en cuenta que las aduanas, sobre todo Argentina o a nivel Mercosur, hay un sistema que se llama Indira, que tiene la trazabilidad de el permiso de exportación que realizó, por ejemplo, de Uruguay, que se lo exportó a la Argentina. El Servicio Aduanero de Argentina sabe a qué valor FOB de exportación lo registró el exportador uruguayo, y después el argentino va a ver si coincide el valor, obviamente, de la mercadería. Obviamente hay una trazabilidad para evitar todo este tipo digamos, de maniobras delictivas, por ejemplo, de lavado de activos o de lo que fuere. Hay trazabilidades. Por eso, muchas veces cuando hay una operación triangulada, obviamente, cuando hay una operación triangulada, muchas veces no va a coincidir la factura de exportación, digamos, el documento de exportación que se declaró en el DUA con el que después facturó un tercero en el país de importación. Cuando hay una cierta razonabilidad no hay ningún tipo de inconveniente, pero por ahí si se va al doble, ahí ya hay una maniobra, digamos, de evasión de divisas también. Hay diferentes tipos de puntos que obviamente esto se lo va a alertar su despachante de aduana, que hay que tener en cuenta diferentes tipos de supuestos, ¿no? Pero sobre todo va a tener mayores problemas también en el lugar de donde importan, el importador más que el exportador. Después certificado de origen. Certificado de origen sé que van a tener una sesión a futuro, pero de lo que vendría a ser a nivel Latinoamérica están los acuerdos de ALADI, a nivel Mercosur, ALADI y Mercosur, diferentes tipos de acuerdos comerciales que hay entre los países miembros de- de los que participan del acuerdo, en el cual hay reducciones arancelarias. Este documento es algo muy importante
tanto para el exportador como el importador. El exportador no lo va a registrar en ningún lado. Únicamente va a ir a una cámara que haga certificado de origen, que obviamente el despachante de aduana le va a decir, tenés diferentes tipos de cámaras que hacen certificado de origen, hay tales cuales. Y ahí en ese caso, ustedes van a elegir la cámara que le certifique el origen que más les convenga, que se adecue a sus necesidades. Y ese documento, hoy en día hay documentos digitales, se evolucionó tanto con la tecnología que ya también hay digitales a nivel, por ejemplo, de Mercosur, que se tramitan en cuestión de segundos. Y antes se lo envían por correo electrónico, le mandan la factura por correo electrónico, el certificado de origen por correo electrónico al importador, es algo, y le llega la documentación antes de que llegue la mercadería. Es genial, antes viajaba con la mercadería. O sea, perdón, disculpen, les pido disculpas, me agarró un ataque de tos. Me emocioné mucho con la digitalización, por eso. Así que lo que les comentaba era que evolucionó tanto lo que es la tecnología que hace que la mercadería y que los documentos viajen, se hagan muchísimo más rápido y sean más expeditivos. Y obviamente haya mayor trazabilidad y, eh, y esto ayuda muchísimo, muchísimo a que no haya documentación apócrifa, que es fundamental en las operaciones de comercio exterior. Así que esto después lo van a ver más adelante en otra sesión. Eh, Recuerden que el certificado de origen obviamente lo van a tramitar ustedes, pero le va a servir a quién? Al país, al comprador, porque va a reducirle aranceles de derechos de importación, tasas estadísticas, por ejemplo, dependiendo si es que existe ese tipo de tributo en lo que es la importación, ¿no? Pero es fundamental que cuando abran los mercados se van a dar cuenta de que generalmente es más sencillo, por así decirlo, de poder exportar a países hermanos latinoamericanos en los cuales hay acuerdos, hay este tipo de facilidades, ¿no? De facilitación de acuerdos a nivel internacional. Después vamos a, esto es un documento, certificado de origen, ya está. A ver si puedo pasar el otro. Bueno, certificados fitosanitarios. Certificados fitosanitarios, estos certificados son los que se tramita básicamente a los organismos que les interesa en lo que respecta a el ecosistema, por ejemplo, ¿no? En este caso les doy un ejemplo de lo que vendría a ser la aclaración jurada de embalajes de madera a nivel de Argentina, que es un trámite que obviamente el transportista, cuando se acomode, por ejemplo, en ese cajón de madera que le decía que estas 57 cajas estaban en un cajón de madera. Ese cajón de madera puede trasladar bichitos que pueden dañar el ecosistema del país de importación. Por eso muchas veces piden certificados fitosanitarios, pero no le van a exigir a ustedes en la exportación que se adjunte ese documento en lo que respecta a la operación de exportación, pero sí se lo van a pedir en el país de importación. Por eso muchas veces van a tener diferentes tipos de documentos que no van a ser, no van a estar relacionados con la exportación en sí, pero se necesita para que su cliente pueda importar ese producto. Fue- Este es un ejemplo básico, pero es del embalaje, pero después hay otro tipo de certificados fitosanitarios en lo que respecta a plantas, animales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, algo que pasó muy recientemente, la gripe aviar, directamente tiene que estar certificado por el SENASA, por ejemplo, que, no, que ese producto está libre de aftosa, de que no hubo ningún contaminante de la gripe aviar donde se criaron tales aves. Por eso es fundamental estos certificados que por ahí no están adjuntándose a lo que es la exportación, pero sí le interesa al país importador. Dicho esto, seguimos con el otro que es el certificado sanitario. El certificado sanitario básicamente se apunta más que nada a los productos alimenticios, farmacéuticos, a todo aquel producto que es consumido por el ser humano. Todo lo que es consumido por el ser humano siempre tiene que estar generalmente regulado por un organismo estatal que reglamenta que tal o cual producto contiene los elementos necesarios para
que no dañe la salud de una persona. O también puede ser de un animal o de lo que fuere, pero, por ejemplo, los alimentos tienen que tener, por ejemplo, acá en Argentina, tienen que estar habilitados por el ANMAT, más que nada por el Instituto Nacional de Alimentos, tienen que habilitar el establecimiento, tienen que darle un registro a ese producto, galletita, pan o lo que fuere, que van a querer fabricar, tanto a nivel nacional como también ese mismo requisito se necesita a nivel internacional. ¿Por qué? Porque también lo van a pedir en lo que respecta a nivel de exportación, por ejemplo, en muchos casos, lo va a pedir tanto la aduana de su país como la aduana del país de importación. Y esto es algo fundamental que son los documentos de transporte. Esto es una guía aérea. Los documentos de transporte es el documento que va a estar emitiendo el transportista, el freight forwarder. Generalmente nosotros sugerimos a las pymes que por ahí contraten más que nada un forwarder, porque el forwarder va a contratar, los va a orientar mayormente en lo que respecta a la confección de estos documentos. Van a tener una trazabilidad mayor de lo que vendría a ser el transporte de la mercadería desde el pick-up, es decir, desde que agarró la carga el transportista, desde origen hasta que llegó a destino. Siempre lo van a estar informando, el forwarder lo va a estar informando constantemente. En cambio, por ejemplo, si ustedes contratan una marítima directa, la marítima lo que va a hacer es: tráeme el contenedor al puerto, yo te lo llevo hasta tal puerto, se descarga ahí y ahí se terminó su función. Por eso, y el forwarder no, el forwarder es va un poquito más allá. Está en toda la trazabilidad hasta que ustedes, digamos, le permitan, ¿no? Obviamente el contrato los asista. Por ejemplo, acá en este caso esto es una guía aérea. La guía aérea obviamente siempre está eh, la información del exportador, del importador, el flete, también además de ser la titularidad del documento, también es un contrato del flete, de flete internacional. En el dorso van a tener todas las cláusulas que tienen este tipo de contratos de las guías aéreas. Eh, Después, este caso, por ejemplo, van a poder ver, esto es un BL, un documento de transporte, un Bill of Lading, en el cual dice desde qué puerto se cargó, hasta cuál es el puerto de descarga. En este caso, por ejemplo, van a tener diferentes tipos de siglas, FCL, que van a ver acá, que quiere decir que es un contenedor que se consolidó, dice FCL, FCL. ¿Qué quiere decir? Que el exportador consolidó todo un contenedor para un mismo importador. Algunas veces le va a figurar LCL, que quiere decir que es una carga consolidada con otros proveedores. Por ejemplo, si dice LCL, FCL, significa que un importador le compró a diferentes exportadores de su país, que consolidaron todo en un mismo contenedor. Por ahí hay 5 exportadores que consolidan en un mismo contenedor y ese contenedor va directamente a un mismo comprador. O alguna vez se dice FCL, FCL, LCL, LCL, perdón, que quiere decir que van a consolidar un pallet en un contenedor y van a compartir ese espacio, ese contenedor, con otros exportadores. Y después, cuando llega al país de importación, ese contenedor se desconsolida, se lleva a un depósito fiscal para desconsolidar y después ese pallet va dirigido, lo va a tener, es para tal importador. Digamos, hay diferentes tipos de siglas que básicamente esto lo va a orientar obviamente el forwarder, el transportista, despachante de aduana, lo va a poder ayudar muchísimo en esto. Obviamente, esto es un CRT, este es el documento de transporte por vía terrestre, en lo que es camión. También están los datos, digamos, del trayecto, como verán, desde que se tomó la carga, por dónde pasa, por dónde ingresó, por ejemplo, en este caso de la Argentina, hacia dónde va. eh, por ejemplo, acá está de Libertad a Fraivento, de Fraivento cruzó y se va a Buenos Aires. También está el seguro de la mercadería, cuál es el valor, la factura, la trazabilidad. Digamos, este documento de transporte es fundamental para que el importador en su país pueda hacer la importación, porque ese documento más la documentación que le adjunten es necesario para poder hacer el despacho de importación. Así que acá repasamos todo, disculpen, traté de ser lo más rápido realmente
voy a dejar de compartir. Traté de ser lo más resumido posible la documentación, el procedimiento, pero esto obviamente podemos estar una semana y días y meses hablando de este tema, ¿no? Sobre todo con vos que sos súper apasionado por este tema y sabes un montón, Me entonces encanta. un tema te Gracias. lleva al otro, así que te agradezco un montón por todo. Tenemos un montón de consultas, realmente Sí. como ya nos pasamos unos minutos, creo que no vamos a poder hacer una, pero hay una que me parece súper importante y que voy a aprovechar Bien. para hacer esta pregunta que nos hace Ana Boeta, que nos dice, ¿qué factores debemos tener en cuenta las empresas que buscamos un despachante para contratarlo? ¿Cómo saber si actúa con profesionalismo, seguridad, eficacia? Entonces, me parece una pregunta súper acertada para aquel que ahora ya sabe lo que hace el despachante y quiere empezar a buscar uno. ¿Qué le dirías a Ana y a los demás participantes? Fundamental, digamos, eh, ver que ese despachante de aduana está aglutinado en una cámara, en una cámara que lo represente. Por eso es una sugerencia, no sé de qué país será, pero ingresen a Yo ahí Sapra justo les que es, dejé en el chat, les ¿sí? dejé el link para que vayan directamente a Zapra. Perfecto, porque ahí van a ir directamente a la bandera de su país, van a seleccionar y van a poder constatar cuál es la cámara, o nosotros, por ejemplo, el centro de la institución que aglutina a los despachantes de aduana. Y generalmente las cámaras, nosotros, por ejemplo, a nivel institucional y a nivel también a nivel mundial, hay código de ética. Y código de ética, cómo actúa, sabemos, después más adelante estamos en un proyecto de poder decir cuáles son los despachantes de aduana que quieren brindar sus servicios, perdón, que quieren brindar sus servicios, a qué se dedican. Digamos, obviamente, una vez es fundamental ir a este tipo de instituciones para que le puedan llegar a recomendar y obviamente un agente aduanal idóneo, ¿no? Esa es la sugerencia primordial. Totalmente. Ahí justo yo les compartí el link en el chat para que vayan a esto que decía Gonzalo, a zapra.com/es/asociadas. Ahí tienen todas las banderas de todos los países, al menos que están dentro de lo que es el marco de ASAPRA. Entonces, si ustedes son de México, de Bolivia, de Perú, de Brasil, ahí van a poder ir a la cámara específica, así como Gonzalo trabaja en el Centro de Despachante Aduana de la República Argentina, ahí van a poder acceder a las instituciones de cada uno de esos países. Entonces pueden contactarse con ellos ahí como decía Gonzalo. Bueno, Gonzalo, te Eh, agradezco un una montón por tu cosa quería presentación. comentar por ahí de los de Argentina, que a nivel legal, por ejemplo, por una cuestión de secreto fiscal, hoy en día no podemos difundir todos los despachantes de aduana, pero estamos en un proyecto en el cual se pueda llegar a difundir todos los datos de esos despachantes de aduana. Así que, Luciano, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias a todas a las personas que estuvieron acá y por el tiempo brindado y por haber escuchado y cualquier cosa, estoy a disposición. Perfecto, muchas gracias a vos. Y solamente un comentario para todos los participantes, que vi que había varias consultas, que al comienzo yo dije que ayer mandamos un mail de follow-up con las grabaciones, con material complementario y demás, y algunos no los recibieron. Yo estuve chequeando recién quiénes eran, y en realidad se mandó ese mail y me figura que lo recibieron, entonces por favor fíjense si no lo recibieron en spam, porque el viernes cuando finalice la semana COMEX, para obtener el certificado de participación, también lo vamos a mandar por mail. Entonces, si nuestra casilla, ustedes esos mails llegan a spam, nunca van a recibir el certificado de participación o lo van a tener en correo no deseado. Entonces, mi consejo es, fíjense en spam, que tenemos el mail de todos los que están aquí presentes. Para ingresar a Zoom tuvieron que haber dejado su mail, entonces tenemos el mail de ustedes, ayer les mandamos el correo, así que mi consejo es, por favor, fíjense en correo no deseado, que todos los días estamos mandando un mail, así el viernes, sobre todo el del certificado, que es el más importante, lo reciben sin problemas. También en el chat, cualquier cosa, yo dejé ahí mi LinkedIn como forma de contacto, por cualquier duda que tengan de la semana COMEX, y me pueden escribir también ahí por cualquier inconveniente. Ahora sí, gracias Gonzalo, nos vemos a la tarde en la próxima sesión, que sería a las 4 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, 5 de Argentina, 3 de Colombia, bueno, un montón de países. Ahí conectaaméricas.com/semana COMEX, ven el horario en su país, si es que no lo agregaron todavía al calendario, igual una horita antes, nosotros les recordamos que en una hora arranca la próxima sesión, donde vamos a profundizar mucho más sobre clasificación arancelaria. Así que los que quieren saber este tema tan importante, que es justamente la clasificación, la posición de la que hablaba Gonzalo, de la que hablaban ayer los otros acertantes,
saberla es necesario para empezar a hacer ese análisis de mercado, para saber qué restricciones hay, qué arancel paga mi producto. Entonces, vamos a entrar en detalle, toda la sesión la vamos a dedicar a clasificación arancelaria, no se la pierdan, y nos vemos en la sesión de la tarde. Muchísimas gracias a Gonzalo, muchísimas gracias a todos los participantes, nos vemos luego. Un abrazo.